Muchas gracias por estar conectados en esta charla, la primera que organiza el grupo, el Comité de ACTEC de Tecnología en Agro de la Red Mujeres Rurales. Un grupo bueno, que aún no estaba en la red y creemos muy pertinente a cómo eh, está presente la tecnología en todo y muy especialmente y sobre todo últimamente también en Argentina en el agro. Creemos que este comité va a dar lugar a mucho intercambio, beneficio y capacitación para la red en general, que está compuesta por, ¿cuánto hoy vale Mujeres Rurales? 500 1.000, mujeres en red. 500 mujeres en red, todas relacionadas al agro de alguna manera. Y bueno, desde ahí, ¿con qué comenzar la charla? ¿Con qué tema? Lo relacionado a huella de carbono, la huella de carbono nos pareció de lo más relevante, porque más allá que sea una cuestión que esté en boga hoy últimamente, es inevitable y está cambiando desde sistemas productivos en distintos lugares del mundo hasta dar lugar a eh, un nuevo mercado, que un poco vamos a estar hablando de eso hoy. Em, y bueno, y desde ahí, entonces, ¿qué pensamos que profesionales referentes podían hablar en el tema? Y en primer lugar surgió Teresa Cañete, ahora las voy a pasar a presentar, y hablando con ella luego Leticia Tuninetti, que tenemos el gusto, aparte que sean mujeres, que estén en esto. Y bueno, Leticia es, ahora voy al machete, ingeniera industrial de la UTN, cuenta con una especialización en ingeniería ambiental de la misma universidad. Trabaja en el INTI hace más o menos 15 años, después me corregís, Leti, si no, y actualmente es la jefa de departamento de Química Analítica y Residuos Urbanos Zona Centro, con mucha experiencia en tecnología aplicada al agro. Y Teresa, por su parte, es contadora pública, graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Desde hace más de 10 años está impulsando la descarbonización y desarrollo sostenible en la empresa Bio4, en el grupo de empresas de la cual Bio4, empresa líder en la producción de bioetanol de maíz, que está en esa ciudad, en Córdoba, es parte de ahí donde Teresa trabaja, y lidera hoy la plataforma virtual llamada Carbon Neutral, que está a la vanguardia de la gestión de la huella de carbono empresarial. Entonces la charla está dividida en dos partes. En la primera mitad va a empezar Leticia hablándonos del cálculo, medición y cuestiones relacionadas directamente a huellas ambientales, entre ellos la huella de carbono, aplicando distintas tecnologías en cultivos diversos, maíz, trigo, también se va a mencionar el bioetanol de maíz y después en lo que es carne bovina y carne aviar. Y en la segunda charla Teresa nos va a hablar más de puertas adentro, la huella de carbono, la gestión de la huella de carbono dentro de una empresa, una organización y cómo esa huella se puede transformar y comercializar a través de bonos de carbono en mercados internacionales, a través de plataformas tecnológicas. En este caso, la que ella lidera es Carbon Neutral. Así que bueno, antes de darle la palabra a Leticia, quiero mencionar especialmente el apoyo que tuvimos del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, que es quien entrega la matrícula profesional del sector, que nos ayudó y colaboró especialmente con la difusión y comunicación de este encuentro que ha tenido mucha aceptación. Así que, bueno, Leticia, te cedo la palabra para que puedas empezar y al final va a haber un espacio para comentarios y preguntas. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María, por la presentación. Voy a compartir. Ay, pero ustedes me dirán si se ve la PPT. Sí, Ahí se ve. sí, se Sí, ve. perfecto. Bueno, un poco como dijo María, bueno, esta soy yo, me presentó muy bien. Bueno, solo recalcar que trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. El INTI tiene presencia en todo el país, con más de 52 centros regionales de generación y transferencia tecnológica, temas muy diversos, completamente diversos,
En el caso particular mío y de mis colegas y compañeros, trabajamos en distintos temas relacionados con la sustentabilidad y yo en particular con cálculo de impactos ambientales sobre productos o procesos. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos de trabajo? Muchos de estos trabajos de estas empresas y organizaciones y cámaras que ven ahí son trabajos que hemos abordado en conjunto con el INTA, socio nuestro, hermano, somos dos instituciones muy parecidas. De hecho, las tres primeras letras de nuestras siglas significan lo mismo: Instituto Nacional de Tecnología, en el caso de ellos agropecuaria, y en el caso nuestro industrial. Así que cuando encontramos un proceso agroindustrial, como suelen ser los alimentos, las bebidas, nos unimos y hacemos los trabajos juntos para poder sacarle el jugo a las capacidades de cada una de las dos instituciones, de las personas que trabajamos en las dos instituciones. Bueno, Discúlpame, tenemos... Leticia, Sí, te, hago te digo algo. Se ve el modo presentación, pero de vista de que está presentando. O sea, vemos la diapositiva actual y la que sigue con las notas. No para. vemos PowerPoint completo, te aviso para que... Gracias por avisarme. No, de nada. Pues es difícil Eh, en el Zoom. sí, Leti, y ahí se ve, bueno, están a la izquierda a ver, porque yo tengo dos pantallas y creo que el problema, a ver, Claro, nosotros vemos la vista del moderador, sería. Posición. ahí, ahí está, sí, pantalla completa está ahora. ahora sí, sí, es porque tengo dos Sí, pantallas y estaba Ahí está. compartiendo la chiquita. estás en completa, sí. Ujú. Gracias, Gracias. gracias por el aviso. Sí, sí, gracias también. Bueno, estaba comentando las empresas y organizaciones con las que hemos trabajado, y un poco lo mencionó María. Nosotros tenemos antecedentes muy fuertes en lo que es producción ganadera en primer término. Hemos trabajado con muchas empresas, con bueno, la empresa San Justo Cereales, Cocoví, que está en Corrientes, San Esteban, Berca, que está en Realicó, provincia de Córdoba. Con Marfrig, analizamos la carne que produce Marfrig y las hamburguesas Patty. Frigorífico Logros, que está acá en Río Segundo, provincia de Córdoba. Trabajamos con el feedlot de la gente de Tigombú en San Luis, con el feedlot de Biofarma. Estamos terminando un trabajo con el feedlot de Bio5, hay todo el grupo del grupo Bio4 que integra Teresa. Es decir, nuestro fuerte está en la producción ganadería bovina. También trabajamos con la carne de pollo, con un proyecto que hicimos muy grande con CEPA, que es el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas de Argentina, que después derivó, bueno, en trabajos particulares con la empresa FEPASE, con la empresa Granja Tres Arroyos, que es el máximo productor de carne de pollo de nuestro país. Hemos trabajado también con varias maniceras, con la CAM, que es la Cámara Argentina del Maní, y en particular, bueno, ahí está Prodeman, estamos trabajando con Gastaldi, estamos trabajando con Maniagro, estamos trabajando con la empresa de servicios agropecuarios, trabajamos con Olega, con Cotagro, bueno, el sector del maní viene trabajando mucho con el cálculo de impactos. Trabajamos también en el sector del algodón, que ahí está Grupo Linke, que también está en el noreste de nuestro país. Y en lo que tiene que ver bueno, con alcohol, estamos con Porta Hermanos, que es una empresa que está acá en la ciudad de Córdoba. También trabajamos con la mini destilería del grupo Tigombú, que produce etanol también. Y no sé si me olvido de algo. Bueno, hay un proyecto muy grande que estamos llevando a cabo con Bayer, ya por segundo año consecutivo, que le estamos haciendo un calculador de huella de carbono, con el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es otro proyecto también muy grande, que no estoy liderándolo yo, pero el INTI y el INTA lo están llevando a cabo. Y siempre cuando hacemos este tipo de estudios, trabajamos en conjunto con la Bolsa de Cereales de Córdoba o la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. También trabajamos con trigo, con Argentrigo, hicimos un calculador de huella de carbono de trigo para el programa argentino Carbono Neutro, que seguramente lo han escuchado. Bueno, nosotros hicimos particularmente calculadora de trigo, después se hizo una calculadora de productos lácteos, que también la hizo el INTA y el INTI, una calculadora de cerveza, que también la hizo el INTA y el INTI, y en este momento están desarrollando la calculadora y terminando la calculadora de carne porcina. Bueno, esto un poco para dar el panorama de la experiencia y el trabajo que venimos haciendo en INTI, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces en conjunto con el INTA. Y lo que se viene haciendo en el sector eh, agrícola ganadero en cuanto a cálculo de impactos ambientales. Y esto a nivel de introducción, por ahí contarles, algunos quizá lo sabrán, cuáles son las emisiones de nuestro país y cómo se dividen. Esto es importante por varias razones.
Una, porque nuestro país reporta anualmente, perdón, cada 2 años, el total de emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros generamos en Argentina. Eh, y la división, en estos 4 sectores que pueden ver ahí, es la misma división con la que tienen que reportar todos los países que reportan a Naciones Unidas. En este momento se está llevando a cabo la COP, que es la Conferencia de las Partes número 29 en Azerbaiyán. En particular, Argentina acaba de retirar a los equipos técnicos por una cuestión política. Bueno, como sabrán, Milei no apoya lo que es la Agenda 2030, pero digo, más allá de eso, que es súper importante, pero digo, más allá de eso, los reportes se siguen haciendo, por suerte, cada 2 años. El inventario, ahí yo pongo el del 2018 y el de 2020, que fueron publicados en 2021 y en 2023 respectivamente. Vamos o sea, lleva mucho trabajo hacer estos reportes, entonces en el 2025 va a salir el reporte del 2022. Ese es el delay que tenemos. Y nuestras emisiones rondan los 370 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cuando decimos dióxido de carbono equivalente, hablamos del gas dióxido de carbono y también de los otros gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitroso. Los 4 grandes sectores digamos, que es como se debe reportar las emisiones son el sector energético, que en nuestro país es el predominante en cuanto a emisiones, con entre un 50 o un 45 y un 50% de las emisiones. El sector del agro es el segundo sector con mayores emisiones en nuestro país. Dentro del agro, la ganadería es el subsector con mayores emisiones. Y después tenemos todo lo que es gestión de residuos y de efluentes con entre un 4 y un 5%, y el sector industrial también entre un 5 y un 6% de las emisiones. Cuando vemos las emisiones por subsectores, y quiero aclarar que estos informes son públicos y están disponibles para cualquiera que los quiera leer, son muy fáciles de leer, digamos, el resumen, ¿no? Muy entendible, así con gráficos muy amenos para que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender. Cuando lo abrimos por subsectores, como les decía, la ganadería pasa a ser el sector con mayores emisiones dentro de nuestro país, con un 20%, seguido por el cambio de uso del suelo con un 19%. Es decir, el sector agrícola con una alta influencia, ¿no? Cuando hablamos de ganadería, hablamos principalmente de ganadería de carne, mucho más que ganadería de leche, y la emisión se debe a la fermentación entérica o ruminal y la emisión del gas metano. En el mundo, la torta es esta que pueden ver, con casi un 75% de emisiones derivadas de los procesos y consumos de energía. Y un poco menos agricultura, residuos de industria, como pueden ver ahí. En nuestro país, ¿qué sucede? Bueno, el sector agrícola ganadero es sumamente representativo en la economía y en la producción de nuestro país. Es por eso que en nuestro caso se equilibra un poco lo que es agricultura con lo que es energía, ¿no? Pero es importante ver también cómo se distribuye la torta a nivel mundial. Y a mí me gusta, yo no sé si la puse la filmina, creo que no, pero me gusta, tengo una filmina que dice que cada país debe adoptar sus estrategias de reducción de emisiones de acuerdo a su situación y a sus condiciones particulares. En nuestro caso, el sector agrícola ganadero es el más importante en cuanto a sector económico. Nosotros tenemos un país con una muy gran extensión geográfica, por lo tanto los transportes de mercaderías de un lado para otro siempre van a tener un alto impacto. Y también es importante mencionar que tenemos reservas de petróleo, por lo cual yo no veo que en el corto plazo se dejen de consumir y de utilizar y de quemar combustibles fósiles, al contrario. Entonces es importante siempre ver el panorama de qué recursos tenemos, qué extensión de país tenemos, para luego adoptar las estrategias de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero. Y también tenemos, no quiero dejar de decirlo, un grandísimo y enorme potencial de utilizar en las energías renovables, la eólica, la solar y la biomasa. La semana pasada estuvimos en un evento, el primer simposio internacional de biogás de nuestro país, que se hizo en Río Cuarto, y la verdad que fue un evento muy grande. A mí me sorprendió la cantidad de trabajo, de empresas que se están animando a apostar por este tipo de generación de energía, ¿no? De biogás. Así que también es importante destacar que nuestro país es un sector muy pujante y del que se pueden obtener muy buenos resultados. Bueno, ahí a la izquierda
un poco lo que se sabe, ¿no? Que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático fija las políticas y las metas que se deben ir cumpliendo, y los países adhieren a esos convenios. El último que tenemos es el Acuerdo de París del 2015, donde se fijaba donde se fija que la emisión de emisión de gases de efecto invernadero no debería provocar un aumento de la temperatura media global del planeta mayor a 2 grados, y si es posible que no sea mayor a 1,5 grados, ¿no? Ese fue el acuerdo al que se llegó en el 2015 y para el cual todos los países fijan sus políticas y sus metas de reducción. Bueno, yendo más a lo concreto y a qué hacemos nosotros en nuestro trabajo y nuestro camino también de colaboración en estas metas nacionales de disminución de emisión de gases de efecto invernadero, nosotros hacemos trabajos que se denominan análisis de ciclo de vida. ¿Por qué? Porque estudiamos un proceso, un producto desde la cuna a la tumba. Es decir, no contamos solamente lo que pasa en el campo, digamos, tranqueras adentro o en la hectárea, sino que tenemos en cuenta también cómo se produjeron y qué emisiones generaron todos los insumos que se van a consumir después en ese campo o en esa industria para poder procesar, reprocesar o agregar valor a los productos. Entonces, ese es el concepto de la cuna a la tumba, tener en cuenta todo el ciclo de vida para determinar dónde están los mayores impactos, porque por ahí si yo veo solamente la industria de la puerta a la puerta, me estoy perdiendo todo lo que tiene que ver con la producción de esas materias primas, con el transporte, que quizás son los eslabones que mayor impacto tienen. Entonces, después, cada empresario, cada productor sabrá sobre qué eslabón puede actuar. Pero es importante tener toda la película, todo el ciclo de vida relevado, para saber dónde están los mayores puntos de impacto o de emisiones, y después uno trabaja sobre lo que se puede. O quizá también comienza esa traccionar las acciones de los proveedores, ¿no? Entonces nos interesa dejar claro este concepto de análisis de ciclo de vida, que por otro lado está desarrollado en la serie de normas ISO 14040. También trabajamos con las guías del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, que el IPCC es el órgano de Naciones Unidas donde se reúnen los expertos en cambio climático del mundo, y van armando estas guías que nos dicen a los países y después a los analistas cómo tenemos que hacer los estudios, ¿no? Y qué ecuaciones utilizar, qué factores utilizar. Como pueden ver, bueno, el volumen 1 habla de cuestiones generales, pero después el volumen 2, 3, 4 y 5 son los volúmenes que refieren directamente a estos grandes 4 sectores que yo les mencionaba, de energía, el agro, la industria y la gestión de los desechos, residuos y efluentes. Esto también es público, cualquier persona puede entrar al link del IPCC y bajar estas guías para analizarlas, para ver cómo son las ecuaciones, etc. Bueno, la huella de carbono, ¿qué es? La huella de carbono es un impacto ambiental. Se pueden estudiar varios, ¿no? Por supuesto, cuando uno hace o produce un producto, hay muchos impactos ambientales, como la huella de agua, que tiene que ver con el consumo de agua, el consumo de recursos escasos, el potencial de eutrofización, el potencial de acidificación, la formación fotoquímica de ozono, las emisiones que contribuyen al adelgazamiento de la capa de ozono. Esos son distintos impactos ambientales y la huella de carbono es uno más. ¿Por qué es importante y por qué se habla tanto? Primero porque es un impacto global. No importa dónde se generan las emisiones, las consecuencias de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y del llamado efecto invernadero y calentamiento global se dan en cualquier parte del mundo. Se sabe y se comenta o se dice frecuentemente que los mayores emisores son China y Estados Unidos, pero las consecuencias las sufrimos todos, Latinoamérica, África, ellos mismos. Entonces un impacto, un impacto ambiental mundial, global. Por eso todos debemos trabajar en nuestros procesos y en reducir nuestras emisiones, porque las consecuencias, como dije, las recibimos todos. Y cuando hablamos de huella de carbono, contabilizamos específicamente estos gases de efecto invernadero, ¿no? Como decíamos, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. La norma que habla específicamente de huella de carbono es la 14067. Y bueno, como decíamos, se analiza un ciclo de vida completo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un proceso ganadero, y se deben tener en cuenta todas las etapas de siembra, pulverización, fertilización, cosecha, hasta la obtención de los alimentos, ya sean pasturas, ya sean cultivos, granos, por ejemplo, en un proceso ganadero, y después todas las etapas de
cría, recría, engorde de ese novillo hasta que el animal tiene el peso en que va a ser faenado. Y bueno, yendo un poco, no sé qué tan rápido o qué tan lento estoy yendo, pero digo, me interesa comentar algunos casos de estudio que hemos llevado a cabo y qué resultados se obtuvieron, ¿no? Para ir a lo práctico. Cuando trabajamos con el feedback de Tigombú, que ahí está la foto del grupo de trabajo, obtuvimos una emisión promedio, digamos. Ellos analizaron 3 tipos de novillo: pesado, liviano, macho liviano y la hembra. Y bueno, obtuvieron una emisión aproximada de alrededor de 10 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de animal peso vivo en la tranquera, ¿no? Después ellos, por supuesto, llevan sus animales a faenar, pero en este caso el estudio se hizo hasta la tranquera. Lo que nosotros ofrecemos es esta división, como pueden ver ahí, de qué emisión, digamos, qué parte de la emisión corresponde a la fermentación entérica, a la gestión del estiércol, a la producción de esas pasturas que se implantan y que sirven de alimento para los animales, la generación o la obtención del agua, la generación de la vinaza, que era uno de los alimentos de los animales. En este caso, esta gente tiene una mini destilería de etanol, entonces el subproducto de la producción de etanol, que es la vinaza y la burlanda, se proveía a los animales como alimento. Entonces, bueno, ahí se va viendo punto por punto cómo aportan a el total de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la fermentación entérica y la gestión del estiércol las 2 líneas o los 2 ítems que mayores emisiones generan. Otro caso, bueno, fue el feedlot de Biofarma, que está en Sinzacate, provincia de Córdoba, donde la emisión rondó los 14 kilos de dióxido de carbono equivalente, y bueno, también hicimos una división. La fermentación entérica, de nuevo, fue la línea que mayores emisiones generaba, seguido por la gestión del estiércol y la producción de los alimentos, en el caso de ellos, principalmente grano. Y ahí hay una comparación con otros estudios del mundo para 1 kilo de peso vivo, la misma unidad de medida, y podemos ver que tanto el caso de Biofarma como el caso anterior de Tigombú tienen valores menores a otros impactos reportados en distintas partes del mundo. En cuanto a la carne de pollo, el estudio que se hizo con la gente de CEPA, que es el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas de Argentina, incluyó también todo el ciclo de vida del pollo, desde los progenitores o la granja de crecimiento de los progenitores, las granjas de postura, después la incubación de los huevos, el nacimiento de los pollos, el engorde, entre 48 y 52 días de engorde en las granjas, y la faena en frigorífico, teniendo en cuenta también los transportes que ocurren entre estas etapas, ¿no? Se relevaron 12 empresas productoras de pollo que entre las 12 faenaban aproximadamente el 50% del pollo de nuestro país. O sea, fue un estudio sectorial donde analizamos la huella de carbono y la huella de agua. En cuanto a huella de carbono, el impacto, bueno, de CEPA, de Argentina, nos dio 1,5, que es la barra que está abajo, 1,5 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de pollo entero, ya faenado, y este valor también resultó muy competitivo comparado con otros estudios de otras partes del mundo. Ahí podemos ver que está Brasil, Australia, Francia, que son grandes productores de pollo. Bueno, el valor que nosotros encontramos en Argentina fue inferior al de las otras partes del mundo. Después, otro estudio que realizamos, que es del maíz de Argentina, donde estudiamos las 16 regiones geográficas de Argentina que producen maíz, cada una de ellas con 3 niveles tecnológicos, bajo, medio y alto, niveles tecnológicos, bueno, de desarrollo para llevar a cabo la producción agrícola, y analizamos maíz tardío y maíz temprano y maíz tardío. Entonces, teniendo en cuenta todos estos distintos planteos técnicos, que eran más de 100 finalmente, teniendo en cuenta, repito, las regiones, los 3 niveles tecnológicos en cada región, y el maíz tardío y temprano, pudimos obtener lo que es la huella de carbono del maíz de Argentina, que nos dio un valor de 0,178 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de, perdón, 0,178 gramos por kilo o kilo por tonelada
de, de gases de efecto invernadero, ¿no? Repito, cuando hablamos de gases de efecto invernadero hablamos de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. En lo que hace a, perdón, el valor es este que está acá, 0,178, perdón, yo dije kilo por tonelada, es kilo por kilo. 0,178 kilo por kilo, ¿no? Kilos de gases de efecto invernadero o kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de maíz. Y si le agregamos el transporte a puerto, asciende a 0,204 kilos por kilo. Un poco más, se incrementa en aproximadamente un 20% lo que es la huella de carbono. Y dentro de lo que es esta huella de carbono del maíz, las mayores emisiones ocurren por el proceso de fertilización, no solo por la producción de los fertilizantes, sino también por, bueno, cuando se aplican los fertilizantes y quedan en el campo, hay una volatilización de lo que es el nitrógeno, que genera, bueno, la formación de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero muy poderoso, aproximadamente 300 veces más poderoso que el dióxido de carbono, ¿no? También los residuos de cosecha, los rastrojos que quedan en superficie, generan una emisión también de óxido de nitrógeno que suma a la huella de carbono. Este valor, yo no sé si puse la comparación, creo que no. Bueno, puse la noticia, digo, pero lo comparamos con la misma producción hecha en otras partes del mundo y también nos dio muy bajo. Esto a nosotros no nos sorprende, nos dio el más bajo, ¿no? No nos sorprende porque en Argentina hay ciertas prácticas como la siembra directa, que evita usar, digamos que la siembra directa usa menos combustible que la siembra convencional. La aplicación de fertilizantes, si bien se da, no se aplica demasiada cantidad, que si se aplicara mucho más fertilizantes nitrogenados se generaría más emisión de óxido nitroso. Se hace poco riego o casi nada de riego, que hacer riego implica utilizar energía con combustibles fósiles que generan mayor emisión. Entonces, y se obtienen, a pesar, digamos, de no hacer riego y de utilizar poca cantidad de fertilizantes, se obtienen muy buenos rendimientos. Entonces, si nosotros vamos a la hectárea, como que el resumen sería que se aplican pocos insumos o poca tecnología para obtener muy buenos rendimientos. Entonces la huella unitaria por kilo o por tonelada es relativamente baja en comparación a otras partes del mundo. Lo mismo nos pasó con el trigo y lo mismo nos está pasando cuando analizamos el maní. Tenemos huellas relativamente bajas en comparación a las huellas del mismo producto calculadas en otras partes del mundo. Bueno, acá está el maní, este estudio de la Cámara Argentina del Maní tiene sus años, ya tiene más de 10 años, el primer estudio que hicimos, y estudiamos no solo el maní confitería, el maní blancheado, sino los productos derivados, que acá pueden ver que la pasta de maní, por ejemplo, tiene una huella que no, aproximadamente de medio kilo por kilo, medio kilo de dióxido de carbono equivalente por kilo. Lo que más nos daba la huella más alta es el extracto de aceite de maní, que nos daba alrededor de 1 kilo de gas de emisión de dióxido de carbono equivalente por kilo de extracto. Bueno, y los demás productos, como pueden ver, tienen valores que rondan ahí el kilo por kilo. Y está hecha la división en cuánto aporta los envases, cuánto aportan las otras materias primas, cuánto aporta el maní y cuánto es el consumo energético, ¿no? Ahí pueden ver en verde el consumo energético, en azul el maní mismo, el maní que viene del campo, y en violeta lo que son los envases. El envase, cuando es un producto fraccionado, tiene una alta influencia o incidencia. Este es el caso del trigo que les comentaba, que hicimos con la gente de Argentrigo, donde analizamos no solo el trigo en la tranquera, sino también los productos como la pasta seca y la harina. En cuanto a pasta, nos dio aproximadamente medio kilo de dióxido de carbono equivalente por kilo de pasta, y en cuanto a harina nos dio 0,345 kilos por kilo de harina. Y ahí podemos ver también cuáles son los eslabones dentro de la cadena productiva de la pasta seca y de la harina que mayor influencia tienen. Por supuesto que el trigo mismo, la producción de trigo en campo, tiene una influencia alta, pero también aparecen los envases, el packaging, con una alta influencia en lo que es la huella de carbono.
Bueno, en el caso del etanol, este es el estudio que hicimos con la gente de Tigombú, donde lo que yo quiero comentar acá, más allá del valor que obtuvimos, es bueno, el circuito de economía circular que tienen ellos, que bueno, la gente de Bio4 también lo tiene, donde aprovechan, digamos, ellos producen el maíz, lo colocan en la mini destilería, obtienen etanol, los subproductos de la mini destilería los utilizan como alimento del feedlot que tienen ahí también en el mismo predio, y los efluentes del feedlot, las excretas, los inyectan a un biodigestor con lo que genera energía eléctrica y calor que se utiliza para alimentar la mini destilería y que no se tenga que utilizar energía proveniente de combustibles fósiles, y también el excedente de energía eléctrica lo inyectan a la red y lo venden. Todo este circuito de economía circular es lo ideal para poder obtener después huellas de carbono bajas, cuando ya sea cualquiera de los productos que uno mire, el etanol o la carne, lo que uno quiera mirar como producto va a tener una baja huella, y en todo el circuito de los insumos se logra reutilizar o valorizar residuos y otras materias primas, ¿no? Entonces, si bien no están acá los resultados, yo quería comentar eso, que en vez de utilizar materias primas vírgenes, si se puede reutilizar algún residuo de otro proceso productivo, siempre las huellas van a ser más bajas. Y bueno, acá yo no me quiero extender mucho más, porque creo que estoy en tiempo, pero comentar simplemente qué es una declaración ambiental de producto, o EPD. Una declaración ambiental de producto se lleva adelante con un estudio de análisis de ciclo de vida, donde se deben estudiar más impactos, no solo la huella de carbono, sino entre 8 y 10 impactos ambientales, los que yo les comentaba antes, y si ese estudio es verificado por una tercera parte independiente, se puede obtener esta declaración ambiental de producto, que en el caso del INTI nosotros adherimos a este sistema EPD internacional, que se llama así, de International EPD System, que es un sistema sueco, fue creado en Suecia, ahora es un sistema que está distribuido en todo el mundo, y el INTI es el representante o el hub regional de EPD para toda América del Sur. Nosotros hacemos los estudios, los analistas, y también tenemos un sector específico del INTI, independiente, que es quien realiza las verificaciones para poder obtener la declaración ambiental de producto. ¿Qué empresas lo han hecho ya en nuestro país? Bueno, la gente del frigorífico Logro fue el primero en obtener su declaración ambiental de producto, de la carne de exportación de frigorífico Logros. Ahí están, bueno, algunos de los resultados, y también hemos ganado un premio con este trabajo, el premio del Banco Galicia y el diario La Nación al mejor estudio de investigación del año 2022. Y ellos lo que muestran en su estudio, porque una huella de carbono la huella de carbono representa las emisiones de gases de efecto invernadero y también las reducciones o el secuestro. Esto se debe mostrar en forma separada según lo indica la norma ISO. Entonces ellos en su declaración ambiental de producto muestran lo que es la emisión, y cómo con el secuestro que tienen con algunas pasturas implantadas y con alguna región de Santiago del Estero, que es donde tienen los campos, que tienen secuestro de carbono, logran una reducción de 30 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Esto ya es por kilo de carne faenado. Logran, si aplican lo que es el secuestro de carbono, pueden lograr una reducción y llegar a 19 kilos de dióxido de carbono equivalente. No están bajando aproximadamente 10 kilos de dióxido de carbono con la reducción. La gente de Marfrig también, como les decía, calculó el impacto para su carne y para sus hamburguesas, las hamburguesas patty. La gente de Granja Tres Arroyos también calculó particularmente el impacto del pollo entero. La gente de FEPASA calculó para pollo entero, para pollo trozado y para filet. Todo esto está disponible, y estas declaraciones ambientales de productos están disponibles para que cualquiera las baje de la página de EPD Internacional o de la página, si ustedes ponen INTI EPD, van a encontrar todas las EPD estas de Argentina. Si ustedes van a la página de EPD Internacional van a encontrar las EPD de todo el mundo, pero acá las del INTI, en INTI tenemos publicadas las de Argentina. La gente de Porta, que hizo la declaración ambiental de producto de la proteína de soja, también muy importante porque, digo, venimos hablando de proteína animal, bueno, la proteína de soja también fue un rol muy importante, y ellos exportan mucha proteína de soja, entonces calcularon la declaración ambiental de producto de la proteína.
Y después hay algunos productores ganaderos que calcularon particularmente el impacto de la carne de ellos hasta la tranquera. La gente de Berca, que está en la zona sur de la provincia de Córdoba, en Realicó. La gente de San Esteban, que están en la provincia de Entre Ríos, que acá me voy a extender un minuto más para contar que en el caso de ellos, teniendo en cuenta lo que son emisiones y lo que es el secuestro, porque ellos están en la selva del Montiel, en la zona de Federal de Entre Ríos, ellos pudieron lograr, teniendo en cuenta todas las emisiones de la cría, la recría y el engorde, y después el secuestro, no solo del monte que tienen ahí, sino también de algunas pasturas implantadas, y con el buen manejo de esas pasturas, el impacto que ellos tenían era 12,24 de emisión, y tienen, yo quiero pasar acá, a un secuestro de 14. Entonces, finalmente, ellos no solo que lograron la neutralidad, sino que son secuestradores, digamos, de dióxido de carbono, teniendo en cuenta, repito, lo que es emisión, pueden compensar o neutralizar sus emisiones y tienen además unos 1,77 kg extra de lo que es secuestro. Y bueno, como conclusiones, esto un poco que ya les contaba, en lo que es ganadería, el principal hotspot es la emisión de metano por fermentación entérica o ruminal, la emisión también de metano y óxido nitroso por lo que es la gestión de las excretas, que siempre que haya un biodigestor que pueda absorber esos efluentes, va a ser muy beneficioso para el sistema, porque en vez de quedarse las excretas ahí generando emisiones, y en los feedlots es peor porque se amontonan y se hacen pilas o lagunas donde se propicia la metanogénesis y la propagación de bacterias metanogénicas que generan metano, y eso en vez de estar ahí se puede inyectar un biodigestor, no solo que se genera energía, calor, sino que se evita la emisión de que haya quedado en el predio, de que hayan quedado las excretas en el predio. Y el bajo uso de fertilizantes para la producción de los alimentos también es un punto a destacar. Bueno, nada, y que cuando vamos a contar las emisiones y las remociones, el manejo silvopastoril, estas nuevas formas o antiguas formas de cría de ganadería, son sumamente beneficiosas cuando uno cuenta la huella de carbono. Esto sí, que ya es lo final, las exigencias en cuanto a certificaciones, trazabilidad, verificaciones de huella de carbono tienen una tendencia ascendente totalmente, quizá en Argentina es incipiente, pero en mercados internacionales, principalmente el europeo, ya lo están pidiendo, y al contrario de verlo como una restricción, de estar en contra, de creer que estamos poniendo palos en la rueda y demás, hay que mirarlo como una grandísima oportunidad del sector agrícola ganadero de nuestro país, porque tenemos procesos productivos con baja emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos huellas de carbono muy bajas. Entonces, en vez de ponernos a la defensiva y de decir qué nos están pidiendo, lo que tenemos que hacer es medir, calcular y mostrar los buenos procesos productivos que tenemos y las bajas huellas que tenemos, que no pasa en todos lados. En Estados Unidos tienen huellas más altas, en Europa ni hablar, porque los procesos son mucho más concentrados, los suelos están mucho más agotados y empobrecidos, entonces tienen que usar mucha mayor cantidad de fertilizantes y tienen huellas mucho más altas. Bueno, eso es todo y ese era el mensaje final que quería decir. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Leticia. Excelente la presentación, el contenido, muy valioso. Así que bueno, continuemos con Teresa, que como les decía, va a hablar más de la huella puertas adentro en las organizaciones y la gestión de esta huella. Adelante, Tere. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ahí voy a compartir. Ahí vamos. Ahí está en pantalla completa, ahí están viendo bien. Sí, sí, estás. Bien, buenísimo. Bueno, gracias Leti, siempre es un placer escucharte y dar un repaso por todo lo que están trabajando y por todas las actividades, sobre todo del agro. Así que parecía bueno venir juntas para hacer todo este reconto de lo que ya se hizo y por ahí nosotros
avanzar un poquito más en la cadena o también siempre me gusta enfocarlo, bueno, en después de medir esa huella de carbono, ¿qué hacemos, no? Porque todo lo que nos mostró Leti es que hay emisiones, excepto el caso específico de Berca que nos mostró al final, donde ellos logran ser carbono neutral. Bueno, hay emisiones que debemos tratar y demás. Bueno, Carbon Neutral Plus, cortito, como me presentó María, yo soy Teresa Cañete, trabajo en el grupo de Bio 4 desde hace más de 10 años, estoy en Río Cuarto, acá tenemos una planta de producción de bioetanol a partir de maíz, de escala industrial, asociada a planta de producción de generación de biogás con contratos de inyección de energía eléctrica renovable a la red. Actualmente estamos generando 7 megas de energía renovable que inyectamos y vendemos a Camesa. Integrado tenemos un feedlot que se llama Bio5, que Leti nombró también, donde alimentamos cabezas con un subproducto de la planta de bioetanol, ¿no? Con la burlanda transformamos esa proteína vegetal en proteína animal. Todo el estiércol lo recolectamos y lo traemos a las plantas de biogás con un subproducto de la planta de producción de bioetanol, que es la vinaza, que Leticia también lo nombró, más residuos de otras industrias lecheras. Tenemos también sistema de recolección acá en Río Cuarto de todo lo que es verduras de mercado de abasto, aceite de restaurantes, digamos, como muy activos en todo eso. Y también lo nombró Leti y es importante, la generación de energía renovable a partir de biogás permite la transformación de residuos que son ya un gran problema, residuos orgánicos en este caso, en energía. Actualmente estamos transformándola en energía renovable, en energía eléctrica inyectada a la red, pero estamos ya desde una de las unidades de negocio tratando, estamos en ese proyecto de transformarla en biometano, que el biometano surge del mismo proceso, pero viene a convertir la matriz energética del gas natural. Se inyecta a la red de la misma forma, digamos, que la energía eléctrica, pero reemplaza al gas natural por un gas renovable, así que también estamos en ese proyecto. Y en ese marco de sistema de economía circular de escala industrial que les comentaba, nace Carbon Neutral Plus, ya como una necesidad de transformarnos o de acompañar a otras empresas a recorrer este camino a la carbono neutralidad y a poder, como decía María, con una herramienta digital que permita que un mayor número de empresas o la accesibilidad sobre todo, ¿no? a empresas más pequeñas, a pymes, que están empezando a recorrer el camino, darles una herramienta que les permita hacer todo el proceso en forma accesible, en forma simple y bueno, y obviamente con el acompañamiento nuestro. Así que Carbon Neutral Plus es una unidad de negocio adicional que desarrollamos dentro del grupo. Y ahora yendo puntualmente a la gestión de la huella de carbono, siempre me gusta, y sobre todo cuando me toca después de Leti, seguir en este tema, ¿no? Todo lo que Leticia nos contaba era respecto de la medición de la huella de carbono, y siempre que nos hablan de carbono neutralidad, bueno, ¿cuáles son los pasos o cómo llegamos? Entonces, el primer paso es medir, es conocer qué emisiones de gases de efecto invernadero estamos generando. El segundo paso es reducir esa huella lo máximo que se pueda, que ahí voy a ir un poquito en estos pasos. Y el tercer paso es compensar el remanente que ya no podemos reducir, digamos, por metodologías propias, con bonos de carbono o con algunas otras alternativas que existen en el mercado. Entonces, para retomar, Leti ya estuvo en este tema. ¿Qué es la huella de carbono? Es un indicador ambiental que lo que hace es medir, como Leti decía, todos esos gases de efecto invernadero, que son distintos gases, pero se transforman en una única unidad de medida y por eso siempre hablamos de tonelada de dióxido de carbono equivalente. ¿Esto qué hace? Que todos esos distintos gases de distintas industrias, de distintas actividades, puedan ser comparables
entre cada una de las empresas que desarrollan, digamos, que emiten a nivel mundial, digamos. Esto a nivel global se mide de la misma manera. Y para repasar rápido, siempre que se hable de huella de carbono de alcance 1, alcance 2 y alcance 3, ¿qué significa? Porque lo pueden escuchar mucho. El alcance 1 es todo lo que la compañía tiene control operacional, todo lo que son vehículos propios, combustión, y por eso yo me voy a ir un poquito más a la industria o después de la producción primaria que termina en la tranquera, qué pasa con la industrialización, digamos. Todo lo que pasa dentro de la industria de consumos energéticos es alcance 1, excepto el alcance 2, que es la energía, pura y exclusivamente es energía eléctrica, porque se toma como la electricidad, se toma en otro alcance, esto es por los estándares internacionales, ¿no? Porque es adquirida, digamos, para uso dentro de la industria. Y cuando se habla de alcance 3, es todo lo que Leti nos comentaba, pero que ya uno no tiene control operacional e incluye la cadena de valor, tanto de las materias primas que yo utilizo para después industrializar, o de mi producto una vez que sale de mi industria hasta que llega a mi cliente, incluso hasta que se consume. Avanzando un poquito más en esto, los tipos de huellas de carbono, digamos que se pueden medir y que cada uno tiene su protocolo para medición, que estos son estandarizados y son a nivel global. Podemos medir la huella personal, que es de una persona específica, digamos, que incluye su vivienda, su transporte, la alimentación. La huella de producto, que es todo lo que nos estuvo hablando Leticia, digamos, es esto, es ciclo de vida, entonces tiene desde la extracción, producción, uso hasta el fin, y esa es la ISO que la reglamenta. Después podemos medir un evento puntualmente, donde ahí también, siempre estos tipos de huella tienen que ver con los límites operacionales que uno define antes de medir, ¿no? Entonces en el evento los límites de medición de la huella incluyen todo lo que tiene que ver con ese evento puntualmente, ¿no? Y ahí está, y nosotros medimos, tenemos una calculadora también para medir los eventos. Por ejemplo, para traerles un caso, Corteva es cliente de Carbon Neutral Plus y mide todas las salidas a campo que ellos hacen con sus productores. Entonces nosotros lo que hacemos con nuestra calculadora es medir todas las personas, en qué se movilizaron, en qué fueron al campo, si hay catering, suele haber algún, en el lugar suele haber algo de comida y demás, todo eso se mide, se determinan cuáles son las emisiones y luego se compensan para que ese evento sea carbono neutral. Tenemos una calculadora también para medir esto. En el caso de los eventos, el 80% de las emisiones se lo lleva el traslado de los participantes, casi en cualquier tipo de evento, digamos, porque después, como el evento dura poco tiempo, 2 días puede durar, las otras emisiones son del consumo energético y suele ser mucho menor en cómo se traslada la gente para asistir al evento. Y después existe la huella corporativa, que también nosotros tenemos la calculadora y la medimos, que tiene que ver con lo que yo les decía del alcance 1, 2 y 3, donde en el alcance 1 se mide lo que se tiene el control operacional, digamos, como les decía, maquinaria propia, consumo de gas, energía eléctrica, que es alcance 2, y del alcance 3 medimos algunas cosas. Solo en la calculadora tenemos seteadas algunas cosas, como los viajes corporativos, la logística, digamos, la disposición de residuos de la compañía, pero eso pueden entrar a nuestra web, que se las voy a dejar al final, y ahí pueden ver todas las variables y medir. Pero bueno, una vez que medimos la huella de carbono, yo les decía, el paso, una vez que tenemos esa medición y las toneladas que emitimos, segundo paso es la reducción. Y acá existen, y los estándares internacionales también están trabajando en esto, los planes de mitigación, que el estándar es el que está acá al lado, SBT, donde se arma un informe técnico, se estudian dónde se generan las mayores emisiones en toda esa cadena que yo les decía, en el alcance 1, en el alcance 2, en el alcance 3, y se arma un plan de reducción que generalmente las empresas, digamos, exige inversión por parte de la compañía, exige responsables de llevarlo a cabo, y año a año se va midiendo
con los avances de ese plan de mitigación, se vuelve a medir la huella y se va viendo cómo se reduce. Y por otro lado, existen los certificados de energía renovable, que son también un estándar internacional del AIREC estándar, que lo que hacen es certificar que uno opera con fuentes de energía renovable. La energía renovable, como se inyecta en la red y se mezcla con la fósil en la red, por fuera este estándar le pone un certificado que lo que hace es decir, en la red yo inyecté tanta energía física, digamos, y se vende por fuera el certificado, la empresa que lo compra está comprando todos los beneficios sociales y ambientales de esa energía inyectada a la red. Eso opera como reducción si uno compra esos certificados, que desde Carbon Neutral Plus también los ofrecemos y tenemos nuestras plantas inscriptas en el AIREC estándar, operan como reducción en el alcance 2, que es lo que yo les decía, que es pura y exclusivamente el consumo de energía eléctrica adquirida. Y como último paso, y acá me voy a detener un poquito más, porque por ahí son conceptos nuevos, está la compensación. Y que cuando yo ya medí, ya hice todas las alternativas que podía para reducir esa huella, y me va a quedar un remanente, digamos. Hoy, excepto, hay muy pocas industrias, diría el caso de Berca, pero que pueden ser carbono neutral, o sea, net zero se dice, o cero emisiones por el proceso, digamos. Las plantas, por ejemplo, de biogás que nosotros tenemos acá, tienen una huella de carbono muy cercana a cero, porque la misma energía eléctrica que necesitan para el proceso se la generan con el mismo proceso, digamos, tiene una parte de autoconsumo y es el mayor consumo energético que tiene la planta de biogás. Entonces, en su proceso, digamos, es cero emisiones. Pero casi ninguna otra industria hoy es cero emisiones. Entonces, siempre reducimos todo lo que podemos y el remanente existe este mecanismo que son los bonos de carbono para compensar las emisiones. ¿Y cómo opera? Siempre que se hable de un bono de carbono, es 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente capturada o evitada de la atmósfera. Entonces, si ustedes ven, siempre un bono de carbono se mide en tonelada de dióxido de carbono equivalente porque es la unidad de medida de la huella de carbono de las compañías. Entonces, si yo tengo emisiones de 200 toneladas en mi industria y quiero ser carbono neutral, tengo que comprar 200 bonos de carbono. ¿Y cómo opera esto a nivel global? Existen en cualquier parte del mundo proyectos, como les decía, que capturan o evitan, evitan nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo reforestación, conservación de ecosistemas, energía renovable. Ahí vamos a ir un poco más a cuáles son los tipos de proyectos que emiten bonos de carbono, pero están estos proyectos que remueven carbono de la atmósfera. Y por otro lado, como les decía, están las industrias que todavía, por las innovaciones tecnológicas que hay, no pueden ser carbono cero, entonces siguen emitiendo, que compran esos bonos de carbono y están financiando esos proyectos, ¿no? Es como que yo, por mi proceso, no puedo ser carbono neutral, entonces le pago todo esto regulado por un mercado internacional a un proyecto que está capturando en cualquier parte del mundo. Y así es como nace este mercado con estándares que lo regularizan, que los van regulando. Pero bueno, en este mercado que les digo que se genera de empresas emitiendo, financiando proyectos de captura, existen dos tipos de mercados. Por un lado está el mercado regulado, donde los gobiernos empiezan a poner límites a las emisiones de determinadas industrias. Por ejemplo, Europa es uno de los más avanzados y tiene casi el 50% de su mercado regulado, con distintos métodos. En Argentina no está regulado, hay solo un impuesto a los combustibles fósiles muy pequeño en el precio que pagamos en la nafta, pero no hay nada. Otros países sí están avanzando, que los ven en el gráfico, y son con distintas metodologías que no me voy a explayar tanto acá, pero puede ser a través de impuestos, como les decía, o el sistema de cap and trade, donde el gobierno determina cuáles son las industrias que más emiten, les pone topes de emisión
y las industrias que pueden estar debajo de ese tope generan como un permiso de emisión que se tradea entre ellos, digamos, porque uno está por arriba del tope y el otro por debajo. Eso muy, muy rápido. Pero después existe un mercado voluntario, que es donde me voy a detener un poquito más y que es de lo que escuchamos hablar ahora, donde la participación es opcional, y acá es claro, y también lo dijo Leticia, de que todo lo que las empresas hoy están haciendo de medición y demás, no es obligatorio en casi ninguna de las, excepto alguna certificación especial para un mercado especial, como por ejemplo el bioetanol de maíz que nosotros producimos acá, sí tiene una norma específica para entrar al mercado europeo, y así hay muy puntuales de productos. Después, todo lo que es medición y carbono neutralidad entra en una cuestión voluntaria, y las empresas lo hacen por compromisos ambientales que tengan fijados, por licencia social para operar, como les decía recién, accesos a mercados a clientes, por sus obligaciones de mitigación y adaptabilidad a riesgo climático, por una ventaja competitiva, pero empieza a darse una atracción desde los privados. Vemos que las grandes empresas que tienen objetivos muy ambiciosos al 2030 de carbono neutralidad, empiezan a traccionar a su cadena de valor. Como yo les decía, toda la cadena de valor, que son empresas más chicas o empresas más pymes, que venden sus productos a una gran empresa o que tienen algún acuerdo comercial, es el alcance 3 de esa gran empresa. Entonces, la gran empresa le dice, bueno, si vos querés ser proveedor mío, te exijo que midas tu huella de carbono y que me traigas un plan de mitigación y cómo la vas a reducir al 2030. Entonces, entre los privados, les diría que hay una atracción más fuerte, al menos en Argentina, que desde los gobiernos. Entonces, siguiendo con el mercado voluntario, acá pueden ver los distintos estándares. Como yo les decía, son estándares internacionales de distintos países, pero que operan a nivel global. El primero, que es Verra, tiene más o menos el 70% del mercado. ¿Y qué hacen estos estándares? Cuando uno tiene un proyecto de captura o que evita emisiones, va a alguno de estos estándares a certificar esa captura. Entonces el estándar lo verifica, lo valida y lo certifica, y deja ese proyecto, digamos, con un montón de toneladas de dióxido de carbono equivalente para salir a vender a las industrias que están emitiendo. Pero con un registro, digamos, que a medida que una industria compra ese certificado, se quema o se retira a nombre de esa compañía y no se puede volver a usar más. Digamos, tienen un sistema de trazabilidad. Y la compañía que lo compra, digamos, la industria que compra ese certificado, le dan, este es un ejemplo de este estándar, un certificado que tiene ese número de serie que ustedes están viendo, que hace que nunca se repita y que la misma tonelada capturada, o sea, que es el mismo bono de carbono, no pueda ser usada por dos industrias, digamos, para compensar la misma huella. Así que ahí les dejo, eso es un modelo, eso es un certificado original de un bono de carbono, donde tiene el número de serie, donde dice nombre del proyecto, es el proyecto que lo emitió, y lo que está tapado en negro, ahí diría la compañía que lo está adquiriendo. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que pueden generar bonos de carbono, no? Son los que están generando capturas. Hay más de 170 tipos de proyectos. Ahí se los dejo, está la fuente, después les vamos a pasar todo para que puedan ver, pero tiene que ser real, tiene que ser medible, permanente, adicional. En la adicionalidad hay un tema muy, muy importante, porque los estándares los que te validan una situación actual, y que la captura o que o las emisiones evitadas sean adicionales en el momento en que te estás presentando. Entonces, por ejemplo, la siembra directa, que emite menos, pero que ya está tan implementada en Argentina, no se le está encontrando la adicionalidad, porque ya es una tecnología aplicada. Entonces, ya lo toman como por hecho. Y con las energías renovables los estándares están tomando lo mismo, porque antes por
por las energías renovables en estos estándares, la generación de energía eléctrica renovable se tomaba como emisiones evitadas en reemplazo de la energía fósil. Y como son tecnologías que ya están, digamos, cada vez más implantadas y demás, están dejando de tomarlas y tomando proyectos nuevos como agricultura regenerativa o cosas nuevas que se empiecen a hacer. Para dejarles también acá los proyectos registrados en Verra, estos son proyectos de captura, digamos, de Argentina que, que tienen bonos de carbono para comercializar, ¿no? Ven que hay de energía eléctrica, hay de cambios de, de cambio de tecnología en industrias. Así que esto es un poco, esto también es todo público y en los estándares se pueden ver los proyectos que están. Dejarles solo esto es una referencia del mercado voluntario. Un bono de carbono, 1 tonelada, está alrededor de 6, 7 dólares la tonelada, digamos. El bono de carbono, y esto es lo que se viene comercializando. Tuvo un pico en el 2021 el mercado de carbono y después disminuyó porque las compañías grandes están mutando, y al menos eso es lo que vemos, a mitigar, a planes de mitigación, a planes de reducción dentro de las industrias, y no tanto, este último año hubo como una mala publicidad de los bonos de carbono y de que yo emito y después compro. Nosotros lo que decimos es que hasta tanto estén las condiciones dadas para que todos podamos reducir a cero nuestras emisiones, y hablo tecnológicamente y hablo de cuestiones de revolución industrial, transformación, digamos, de las industrias, de la forma de producir, los bonos de carbono son una alternativa, porque nos dan tienen un precio de referencia a nivel global, son, sobre todo, esto es lo más importante, es financiamiento ambiental. Digamos, yo cuando estoy comprando un bono de carbono, no estoy lavando mis culpas y no haciendo nada, porque estoy apoyando a un proyecto en el Amazonas de conservación de bosque, ¿no? de selva. Estoy financiando un proyecto de deforestación, estoy financiando un proyecto de biogás que transforma. Esto es un adicional a esos proyectos, ¿no? Y bueno, y son una solución ambiental de transición hasta que las condiciones, hasta que podamos operar 100% con energía renovable. Y es un poco ese mapa que nos mostraba cuando iniciaba Leticia de cómo están distribuidas las emisiones. Digamos, hoy este es un mecanismo que se puede dar para que nosotros vayamos financiando más proyectos que en cualquier parte del mundo estén capturando lo que nosotros emitimos. Y para ir cerrando, bueno, acá les dejo, esta es la web que nosotros desarrollamos, mide alcance 1 y 2, no mide el agro, no medimos nosotros toda la parte de producción agropecuaria en la calculadora, porque hay algunas otras calculadoras, digamos, para medir, como plataforma Puma. Nosotros estamos midiendo toda la parte después de la tranquera, digamos, después de que el agro ya produjo todo lo que es industria, todo lo que es huella corporativa y demás, pero pueden encontrar la calculadora y ahí podemos mostrarles cómo funciona. Y acá les muestro, sí, ya estando adentro del tablero, digamos, dentro de nuestra calculadora y habiendo medido un poco el tablero que les va mostrando. Entonces ven la huella total, si hubo acciones de reducción, de compensación. En este mismo tablero, bueno, se puede medir, y donde dice neutralizar se pueden comprar los bonos de carbono, se pueden comprar los certificados de energía renovable, hacer todo en esta plataforma. Se puede ver por empresas, se puede ver por sucursales en casos de empresas que tienen de holding y sucursales. Así que bueno, dejarles solo eso, y con esto ya estaba terminando. Voy a dejar para
por ahí para las preguntas, porque estamos medio en tiempo. Bueno, Teresa, excelente también. La verdad que, bueno, la gente sigue conectada, estamos cerca de 90 personas, así que el interés es notorio y los comentarios en el chat. Hay varias preguntas en el chat, algunas, bueno, Leti mientras iba mandando ahí fui respondiendo, genial. Y, y vamos por ahí, ¿no? ¿Vale? O sea, algunas las preguntas del chat y después, Sí, bueno, lo que quede, si te parece, primero dejamos de grabar para que sí, puedan libremente dale, hacer las preguntas. dale.